Muy bien, amados hermanos, entonces vamos a continuar con estas enseñanzas para la gloria del Señor. Y ayer hemos hablado esta semana del amor, ¿verdad? Del amor en el matrimonio, y que nos hemos basado en el libro de Cantar de Cantares, en estos poemas. Y vemos, amados hermanos, lo hermoso y lo complejo del amor dentro del matrimonio, que es algo pleno. Hablábamos de un amor con una forma de amistad, siendo primeramente amigos antes que otra cosa, y esa amistad como un cimiento muy importante de la pureza, de la dulzura del matrimonio. Incluso dice que ese amor de amigos es un amor dulce que fortalece nuestra vida siempre y cuando venga también, como toda la esencia del amor, de la mano de Dios, porque todo esto lo tomamos como ejemplo de Cristo, que Cristo también nos amó como amigos, nos extendió esa gracia para la gloria de su nombre, para darnos ejemplo de cómo hemos de hacer estas cosas. Así que vamos nuevamente, amados hermanos, allá al libro de Cantar de Cantares, capítulo 4, versículo 7 en adelante, ¿verdad? Y vamos a continuar escudriñando este texto. A ver, si quiere leerlo, por favor. Amén. Amén. Perdón. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela. Con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, qué hermoso este poema que expresa además de una elocuencia para expresar el amor entre un hombre y una mujer, sino también para darnos la profundidad de la sabiduría para entender nuestra unidad con Cristo y este amor que viene de Dios. Porque el amor entre el hombre y la mujer es un regalo del Señor, en su más pura expresión, como lo vemos aquí, y tiene el ejemplo en Cristo mismo, amando a su iglesia, sustentándola y cuidándola. Bueno, amados hermanos, vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 5, para seguir hablando de este tema importante, y vamos a hablar de este amor ya como esposo. Dice amada, amiga, hermana, ayer vimos esto, pero ahora esposa. Y dice la escritura en el libro de los Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios, versículo 31. Déjenme llegar a mí ahí también para fortalecer el texto. Efesios capítulo... más bien déjenme llegar ahí para leerlo con mis propios ojos. Efesios capítulo 5, versículo 31. Si lo quieres ir leyendo, por favor, sí. Sí. Amén. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén.
Dice, por esto, hablando de esta exposición que habíamos leído la semana pasada, y con esta empezamos a hablar de la unidad, eh, por esto, y qué es lo cual que lo está dejando? O sea, por esto que no sería la pregunta. Bueno, si leemos un poco más arriba, vamos a ver acerca de esa relación, cómo Cristo sustenta a su iglesia, así el hombre sustenta a su mujer, cómo así también la mujer respeta a su marido. Ya hablamos cómo es esta amistad, cómo es este respeto de hermanos, pero dice la palabra que el versículo 29 dice, desde el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amados, estamos hablando ya de una unidad gloriosa, ya no solamente de una amistad, ya no solamente de una hermandad, que es algo importante, lo hemos visto. Ahora es importante entender que este amor de esposos tiene su primera fuerza en la pertenencia mutua ya. Ya hay una pertenencia mutua. Y esta pertenencia mutua quiere decir que ya somos los dos una sola carne espiritualmente, siendo ya unos. Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Porque un buen creyente, si alguien honra, si alguien ama, es a su padre y a su madre. Pero está diciendo el Señor que es momento de dejar todos los otros amores y integrarse al amor perfecto, que es darse a sí mismo para unirse en un solo cuerpo. Este ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo para que nosotros fuéramos injertados en el olivo, que se dio a sí mismo para que tuviésemos una oportunidad. Y así nosotros también, amados, vamos a entregarnos a nosotros, vamos a darnos a sí mismos para que pueda el matrimonio fluir en este amor perfecto. El entender, amados, que somos una unidad hermosa en el amor de Dios. El amor de esposos está en este principio de Cristo de darse completamente, de dar la vida por sus amigos. Lo dice en Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, por ahí. Dice, no hay amor más grande que alguien dé la vida por sus amigos. Y cuanto más ya Él dio la vida por nosotros, para estar con nosotros para siempre. Uno debe estar dispuesto a dar la vida, pero no se refiere a morir físicamente. Bueno, si fuese el caso también. Pero dar la vida quiere decir que nos tenemos que entregar en toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, morir en nuestras pasiones, como hemos dicho, y sobre todo luchar con toda nuestra vida para que el amor y la unidad del matrimonio funcione. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesucristo para que el amor entre Él y su pueblo pudiera funcionar? Bueno, se dio a sí mismo, se despojó de sí mismo, de esa gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces el amor ya de esposos, amados hermanos, es un amor más perfecto, ya es un amor que solamente se puede entender por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y no solamente el sacrificio, porque muchas veces nosotros vemos el sacrificio de Cristo, pero no vemos el fruto del sacrificio de Cristo. Quiero explicarlo esto. Nos enfocamos en que Cristo murió en la cruz por nosotros, pero no nos enfocamos el propósito de esa muerte, que es que nosotros vivamos para Él y Él para nosotros, porque esa es la promesa, que Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. El propósito de la muerte de Cristo es que nosotros vivamos para Él, nos entreguemos a Él, lo amamos a Él, lo amemos a Él. Entonces, en el matrimonio este es nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que despojarnos, nosotros tenemos que dejar todo lo que somos, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que podamos unirnos en esa voluntad en el matrimonio y amar a nuestras esposas. No podemos amar a nuestras esposas, ni las hermanas podrán amarnos, nuestras esposas podrán amarnos a nosotros, si no dejamos y si no nos despojamos completamente y si no estamos dispuestos a entregar nuestra vida. Y eso es un sacrificio.
y no un sacrificio literal de que tengamos que morir, ¿no? Sino un sacrificio de que muchas cosas de nuestras comodidades van a quitarse, van a morir, ya no va a haber. Y tenemos que poner siempre el principio del Señor. Y este ejemplo nos lo dio Dios, nos lo dio Cristo. Entonces, ya el amor de esposo, ¿verdad? Hablando de este, yendo hacia esta particularidad del libro de Cantar de Cantares, que decimos, hablamos de un amor de amigos, hablamos de un amor de hermanos, con un respeto muy profundo. Pero aquí ya estamos hablando, amados hermanos, de un amor sacrificial. Un amor sacrificial como el que Cristo hizo en nosotros, un amor ágape, completo, supremo, que está completamente en la negación de uno mismo. Uno deja a su padre y a su madre, que es su familia, lo más importante, y está despojándote de lo que más amas por ir a un proyecto mayor de amor. Y esto debe de constriñir, nos constriñe, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe a que este proyecto dejamos todo para construir algo glorioso en Cristo. Y el amor del matrimonio está lleno de un amor sacrificial que está impulsado precisamente por quién es el Señor. El amor sacrificial en el matrimonio no se va a dar sin Cristo. Es imposible, amados hermanos. Por eso muchos matrimonios no lo logran. Porque si no está Cristo en ellos, en nosotros, este amor sacrificial que es la esencia del matrimonio de esposos, un amor sacrificial, porque el amor de esposos no es solamente un amor pasional, íntimo, sino va muchísimo más allá. Un amor de esposo es un amor sacrificial, que uno está dispuesto a ceder todo lo que eres para que podamos unirnos en una sola carne. Es la única oportunidad, la única posibilidad de realmente glorificar al Señor en nuestro matrimonio. Ignorar esto, amados hermanos, es ignorar la esencia principal del matrimonio. Si no tenemos un amor sacrificial, nuestro matrimonio siempre va a estar deficiente, nunca nos va a dar ese gozo, nunca nos va a dar esa plenitud verdadera de esa agua viva que brota para vida eterna, no un agua viva que brota para mis placeres, para mi comodidad en este mundo, porque decíamos que el propósito del matrimonio era que fuese para la gloria de Dios y para llegar a la salvación de nuestra alma. Si no hay este amor sacrificial, este amor que muere a uno mismo, este amor que lo da todo sin querer recibir nada a cambio, no se va a poder. Ahora, lo importante e interesante es que este amor sacrificial no se consigue con la voluntad humana, ni con la sabiduría humana, ¿verdad? Ni con la ayuda humana, no hay nada que lo pueda generar. Tú puedes ir con el psicólogo, puedes ir con el consejero matrimonial de este mundo, con quien tú quieras, de los sabios de este mundo, y ellos no van a poder guiarte hacia esto, porque esto es algo que se reserva el Señor exclusivo para los que le amamos. Como dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, cosas supremas que el mundo no conoce, es lo que Dios nos ha preparado como una gracia gloriosa, especial para la salvación. El amor sacrificial no lo vamos a lograr si no hemos hecho todo en Cristo, si no estamos plenos en Cristo, si no hemos amado como amigos, si no hemos amado como hermanos, si no hemos amado al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, no lo vamos a lograr. Si hay pecado en nosotros, si no estamos unidos al Señor, nunca vamos a entender este principio. Y el amor de esposo ya dice que es necesario ese sacrificio, dejarlo todo. Por esto mismo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice que un hombre debe de amar a su mujer como su propio cuerpo, que no puede aborrecer su propia carne. Esto es algo muy importante porque a veces el no entender este amor sacrificial nos lleva a aborrecer a nuestra esposa, pensando que el Señor nos ve separados, ¿no? La del problema es ella. Yo soy el que estoy bien y yo la aborrezco porque ella se porta mal. Pero ignoramos que esto en el principio de la palabra es un pecado, amados hermanos. Es una blasfemia ante la santidad y el proyecto del Señor. Y es una incredulidad que el Señor castiga fuertemente con tribulación y angustia. Por eso el matrimonio se vuelve tribulación, se vuelve angustia. Andamos angustiados, ¿qué vamos a hacer? Ya nos vamos a divorciar, no soy contento, ¿qué voy a hacer con los hijos? Nos empezamos a endurecer y nos empezamos a cegar porque no estamos dispuestos a sacrificar nada de nuestro ego, nada de lo que somos, y porque hemos pecado delante del Señor.
Amén. Creo que esto enmarca perfectamente lo que el Señor nos ha hablado desde la semana pasada, la unidad y el amor, ¿no? Ahora podemos ver que la unidad y el amor encaja perfectamente en el matrimonio conforme a la voluntad del Señor, porque dice la palabra del Señor que el hombre, y habla como del hombre, como el ser humano, ¿no? Puede ser hombre o mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no? O en el caso de las mujeres, a sus esposos, y serán una sola carne. Y esto rompe, ¿no? Muchos conceptos del mundo, porque muchas veces ahora se habla, ¿no? De la mujer luchona, de la mujer empoderada y de la mujer que solamente tiene, pues, hijos por como trofeos, ¿no? Muchas veces dices tú, ay, no, yo para qué voy Como a querer un diplomas. matrimonio, cuando no sabes las consecuencias que puede acarrear estas decisiones, este tipo de decisiones, ¿no? Y lo perfecto siempre es el matrimonio conforme a la voluntad del Señor, que los dos estén en un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma forma de pensar, una misma fe. Y para esto es necesario morir a nosotros mismos, porque como lo que veíamos anteriormente, muchos de nosotros, tanto el hombre como la mujer, venimos con enseñanzas que quizás adquirimos de nuestros padres, muchas buenas, pero muchas que no eran conforme a los mandamientos del Señor Jesucristo, y muchas veces los llevamos al matrimonio y en vez de ser de bendición para el matrimonio causan un problema. Por eso el Señor aquí dice, por lo demás también cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, porque hay un orden en el matrimonio, hay un orden que encaja perfecto en la voluntad del Señor. Ciertamente hay veces que la esposa es más débil en la fe, o el esposo es más débil en la fe, y hay esas desavenencias, esas diferencias. Y quizás tanto el esposo tiene que estar ahí luchando contra las circunstancias que a veces la esposa no entiende, o la esposa contra las circunstancias que el esposo no entiende, y que hay que echar adelante la voluntad del Señor. Pero siempre lo perfecto va a ser que los dos puedan caminar en unidad. Eso va a beneficiar a los hijos, ¿no? Porque también el Señor dice que nos multipliquemos. También los hijos son una bendición en el matrimonio, pero para que los hijos puedan crecer en esa sabiduría y pueda haber esa crianza conforme a la palabra del Señor, pues es necesario caminar en esa unidad. Claro que sé que hay hermanas que por alguna razón quizás llegaron ya con los hijos, sin un esposo, por las situaciones que haya sido, y que también el Señor ahí pues dará esa gracia y esa sabiduría. Pero en este caso nos referimos a los hermanos que están en matrimonio, y que los dos están escuchando la palabra, o que quizás la hermana está con su matrimonio, o el hermano con su matrimonio, y la esposa o el esposo, ya sea el caso, no se congregan, no quieren en este momento del Señor, y que ellas tienen que verse, o ellos tienen que verse en esa voluntad plena del Señor. Amén. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Del 5 al 9. Del 5 al 9, ahorita lo vamos a leer. Esto es muy importante, amados hermanos, porque si nosotros no estamos dispuestos a morir en nuestras pasiones, nunca vamos a poder conocer ese amor perfecto. Si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, nunca vamos a conocer ese amor perfecto. El amor perfecto, amados hermanos, está en el sacrificio, en el despojarse, en el morir, pero es un sacrificio vivo. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Romanos, pero vamos a leer este texto que habla de Filipenses 2:12. Adelante. Amén. Por tanto, amados míos. No, Filipenses 3, Filipenses 2:5, perdón, 2:5. Filipenses 2, Amén. versículo 5, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El Señor nos manda que haya en nosotros este mismo sentir que hubo también en él. Decíamos que grande es este misterio del matrimonio, que así la mujer respete a su marido, el marido ame a su mujer, y esto así como Cristo y su iglesia, que es un misterio. Y si entendemos lo que hizo Cristo por nosotros, amados hermanos, para poder amarnos, para poder unirse a nosotros como pueblo, no merecíamos nosotros ese sacrificio. ¿Quiénes éramos nosotros? Nada, una esposa mundana, pues, ¿no? Digámoslo así, éramos un pueblo mundano, no teníamos nada que se pudiese desear. Sin embargo, el Señor no lo ve así, Él se da en amor, se sacrifica, dice la palabra, que Él tiene ese sentir por obediencia al Padre, ya de antemano en el consejo de Dios, ¿verdad? Como dice el libro de los Hechos. El Señor es preparado para ese sacrificio. Del profeta Isaías decía que Dios quiso quebrantarlo, el Padre quiso quebrantar a su Hijo para que nosotros tuviéramos esta gracia. Pero dice que esto viene también de un sentir propio del Señor Jesús como hombre, porque Él pudo haber tenido la oportunidad de no hacer este sacrificio cuando dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Era su lucha, ¿no? Terrenal, ¿no? Era su lucha. Es claro que era por anticipado consejo de Dios que el Señor Jesucristo se iba a entregar en la cruz, pero como hombre nos muestra que Él fue tentado en todo, ¿no? Que Él también padeció, y también que mucho de la gracia que el Señor Jesucristo como hombre manifestó vino de un esfuerzo, de su voluntad, fortaleciéndose en la palabra. Y esto lo dice aquí porque dice que ella puede sentir que hubo también en Cristo. Él tuvo ese sentir, y el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor sacrificial, amados hermanos, el amor sacrificial, el amor que nos va a unir de una manera gloriosa al Señor y va a fortalecer mucho nuestro matrimonio, amados hermanos. Aclaro que esto no puede ser si no estamos en el Señor. Si no estamos en el Señor, primero hay que conocer al Señor para poder hacer esto. Si quieres realmente fortalecer tu matrimonio, rescatar tu matrimonio, pues tienes que rescatar primero tu alma, ir a Cristo, fortalecerte en el Señor, y entonces se te darán la sabiduría y las armas para poder hacer esto. Dice la palabra, el Señor dice que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Se despojó a sí mismo. Ese es el sacrificio, despojarte de lo que eres, despojarte de tus conceptos, despojarte de lo que crees. Obviamente estamos hablando ya aquí de una intención de santidad, pero si andamos en el mundo, amado hermano, esto va a ser imposible. Si no nos podemos despojar del pecado, menos vamos a conocer un amor sacrificial que podamos despojarnos, dejar padre y madre y dejar todo por mantener un amor marital, un proyecto de vida de un amor supremo, porque esto solo viene del Señor. Muchas personas se amargan en su matrimonio, dejan a los hijos, dejan a la mujer, dejan a todo, porque no se pueden despojar de sus propios principios, de sus propios placeres, de sus propios pecados, ¿verdad? Y el Señor nos manda a despojarnos de nosotros para que esto funcione. Y dice la palabra que se humilló a sí mismo. Amados, nosotros tenemos que dejar que el Señor nos permita humillarnos primero antes de que Él nos humille con su castigo, con su ira. Tenemos que pedir al Señor: Señor, ayúdame a humillarme a mí solito, porque la palabra pretende humillarnos sin que el Señor necesite reprendernos fuertemente. El problema, amados, de los pleitos, de las contiendas, de nuestras pasiones que levantan estas guerras,
es que no hemos aprendido a humillarnos para manifestar ese amor marital, ese amor de esposo. Si hablamos del amor de amigos, hablamos del amor de hermanos, ahora hablamos de un amor sacrificial que está por encima de todo, de todos esos amores, que es el amor de Cristo en nosotros, que, enseñándonos a sacrificar nuestros egos, nuestros principios, y eso se da en el matrimonio a cada detalle, amados hermanos. Nosotros debemos de entender que primero, antes de nuestra comodidad está la comodidad de nuestra familia, por ejemplo. Antes de nuestra paz nuestra debe estar la paz de nuestra familia, de nuestra esposa, primeramente, porque cuando decimos de nuestra familia, decimos de los hijos. Los hijos sí merecen, mi esposa no. Por mis hijos sí me saco el plato, el bocado de la boca para dárselo a ellos, pero por mi esposa no. Y esto, amados, es un pecado muy grande. Primero debemos de pensar por nuestra esposa. Decir, no, por mi esposa me sacrifico, porque mi esposa esté contenta, porque mi esposa esté fortalecida, porque mi esposa esté en el Señor, tengo que morir. Si esto estorba a nuestro amor, si esto estorba a nuestra unidad, tengo que humillarme. Si esto no le conviene al matrimonio, no le conviene al proyecto de Cristo, tengo que despojarme de conceptos, de ideas, de placeres, de conveniencia, de vicios, de pecado, de todo. Tenemos que correr la carrera ligeros, despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia. Amados hermanos, y esto solamente se puede hacer con el poder del Señor, con el poder del Señor. Estamos tan metidos en nuestras necesidades del mundo, venimos del mundo heridos, frustrados y frustrados por nuestros propios deseos, por nuestros propios conceptos erróneos que el mundo nos corrompe, porque el mundo te dice, mereces un matrimonio bonito, mereces. Y la palabra dice que nosotros no merecemos nada, somos menos que nada. Y el no entender esto nos frustra, el mundo nos traiciona, nos frustra, nos da la espalda. Entonces venimos al Señor, ¿verdad? Y queremos que el Señor nos retribuya esas frustraciones, nos retribuya ese gozo que merecemos, ese matrimonio que merecemos, pero no entendemos que primeramente tenemos que fortalecernos en la actitud de la salvación para estar dispuestos a sacrificarnos, a despojarnos, a humillarnos completamente para que el Señor sea exaltado. Y esa es una expresión gloriosa del amor del Señor. Amén. Y qué importante es despojarnos, ¿verdad? Despojarnos de nuestra forma de pensar que no es conforme al Señor, porque también venimos al matrimonio y venimos a aprender, porque no hay cursos de matrimonio. Sin embargo, la palabra nos dice cómo debe ser ese matrimonio. En el caso de las mujeres, que nos da el mandamiento el Señor de respetar a los maridos, a nuestros maridos, dice la palabra que debemos hacerlo, pero muchas veces venimos con un carácter rudo, muy independientes, ¿no? Ganando nuestro propio dinero, haciendo quizás, no sé, quizás cada una de nosotras pudiéramos dar testimonio de lo que nosotros éramos antes de casarnos, ¿verdad? Pero venimos al matrimonio y el Señor nos pide una sujeción al esposo. Y esto tiene que ver con morir a nosotras mismas. Y el Señor nos dice que debemos de tener un carácter afable y apacible. Qué importante es que podamos tener ese carácter afable y apacible. Y este carácter afable y apacible lo debemos de tener en todo tiempo, aun cuando haya cosas que, como que mi carne le cuesta hacer, como que mi carne, hay que obligar a la carne a poder hacer lo que Dios me está pidiendo. Porque esta es la belleza de la mujer. Realmente la belleza de la mujer, dice la palabra del Señor, que es un corazón con un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, ¿sí? Porque dice la palabra que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Y dice primera de Pedro 3, porque también así
En otro tiempo se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Muchas veces traemos conceptos o temores del mundo. No es que si yo tengo esta conducta ante eso, no, pues después me la va a volver a hacer pero aquí el Señor dice que no debemos de temer ninguna amenaza. Debemos hacer la voluntad del Señor, porque aun si tu esposo es débil en la fe o no es creyente, hay una promesa en esto. ¿Cuál es la promesa? Que por nuestra conducta nuestros esposos también van a ser ganados. Y aun si hay situaciones donde vemos que no son las correctas y que nuestro esposo como cabeza pudiera estar tomando porque no está en el Señor, porque no es creyente, dice la palabra del Señor y nos da el ejemplo de Esther. Cómo Esther entró, ¿no? Con el rey y halló gracia delante del rey. ¿Con qué actitud? ¿Por qué se halla esa gracia? Porque la palabra del Señor dice que Él da gracia a los humildes, la humildad con el que decimos las cosas, la dulzura con la que decimos las cosas. Y eso tiene que ver con el respeto al esposo. No es que nos quedemos calladas y en todo digamos sí, 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 sí. No, simplemente el cómo tú dices las cosas. Y si tu esposo que es creyente te está diciendo hay que tomar esta decisión porque lo ves en oración, porque está en el Señor, porque está escudriñando la palabra, debemos de confiar, porque hay muchas cosas que nosotras no vamos a entender, quizás no vamos a entender, y que también Dios trata en esto, para que podamos ser humildes y dóciles, y tengamos la virtud de aprender a ser guiadas. Amén. Sería bueno sacar una hoja y un lápiz, ¿verdad? Y anotar cuándo fue la última vez que me humillé para que mi matrimonio funcionara. ¿Cuándo fue la última vez que por amor a Dios me despojé de mis conceptos? No pasa así, no sé si nosotros somos los únicos que nos pasa, pero llega el día, bueno, ahorita estamos todos en cuarentenados, pero antes, ¿qué vamos a hacer el día sábado, verdad? Vamos a salir con los niños, ¿a dónde vamos? Y uno, no, pues yo quiero un lugar donde yo estire las piernas y los niños jueguen solitos y yo mientras me relaje, o uno quiere ir a otro lado, mejor vamos allá, vamos acá, y empieza esa discusión y uno empieza a ver su necesidad. Y son detalles que uno puede decir vanos, pero hay gente que se divorcia nomás por eso. Pero ¿cuándo es la última vez que decimos, bueno, por amor a mi esposa, a mis hijos, los voy a llevar y voy a ir con gozo? Porque no solamente se trata de ir como guarura, porque muchas veces vamos como guaruras, ¿no? Y ni siquiera eso, vamos ahí molestones, acompañando a la familia, nada más ahí renegando. Se trata de ir con gozo. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, voy a ir con gozo? No quiero ir, no me gusta ir donde ellos quieren, pero por amor a ellos me voy a sacrificar, me voy a humillar, me voy a despojar y los voy a llevar con gozo. Y voy a sonreír y voy a pedirle al Señor que me dé contentamiento. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo así? Nos sorprenderíamos de ver que te quedarías pensando, o sea, si tú escribieras, los hermanos, ¿no? Las hermanas también, si dijeras, a ver, pon 10 cosas últimamente donde te sacrificas por tu matrimonio, donde te has negado, donde te has despojado. Como decía mi esposa, no es fácil relacionarse, respetar al esposo, ¿no? Cómo decir las cosas, si el esposo es incrédulo. Uno tiene que entrar, despojarse de su indignación, ¿no? De sus conceptos y obedecer solamente a la palabra. Muriendo incluso a nuestros propios criterios de justicia, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? Que pudimos como Cristo tener este sentir, porque esa es una decisión, amados hermanos. Es decir, hubo pues este sentir que hubo el Señor, habla de que Cristo tuvo esta decisión propia, un amor que venía de Él, no por obligación hacia el Padre, por decirlo de alguna manera, sino algo que Él decidió. Él decidió entregarse, aunque era ya el consejo de Dios y el Señor lo tenía determinado y Él estaba de acuerdo en unidad conforme a la deidad que había en Él, pero nos da testimonio
que para las cosas del Señor, amados, aunque es el Espíritu quien las pone en nosotros, nuestra carne debe de manifestar que sí hay una voluntad, que sí hay una decisión por esa obediencia a Cristo. Es muy importante entender el lenguaje humano y el lenguaje espiritual. El lenguaje espiritual sabemos que esta decisión viene del Señor, pero en el lenguaje terrenal que todos los incrédulos van a percibir, ellos deben de ver en nosotros una decisión propia, para que seamos testimonio delante de otros matrimonios. Una decisión de decir, yo muero a mí, yo me voy a humillar a mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué luego el Señor nos humilla como varones? ¿Por qué nos humilla a través de nuestros hijos, a través de nuestra esposa? ¿Por qué nos humilla? Porque no nos queremos humillar solos, amados hermanos. Si nos humillásemos solitos, no habría necesidad que nadie nos humille, que nadie nos haga pasar una vergüenza, ¿no? Porque, uy, qué vergüenza, mira, me hiciste pasar delante de los hermanos, ¿no? ¿Y no has pensado que eso es el Señor? Que nos está humillando, porque no nos hemos querido humillar solitos, porque nos dio la oportunidad de humillarnos solitos. Pero en vez de decir, bueno, voy a morir a mis conceptos, con tal de no tener una discusión, voy a apartarme de mí mismo, con tal de no crear problemas, voy a manifestar ese amor y voy a esperar en el Señor. En vez de hacer eso, despegamos las pasiones, la carne, y luego el Señor nos humilló. Porque el Señor quiere que nos humillemos, no hay otro camino si realmente nosotros estamos interesados en nuestra salvación. Entonces, ¿cuándo fue la última vez, amado hermano? ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste? Sería bueno hacer esa tarea, ¿eh? 10 veces en el último mes, vamos a ver, ¿no? Entonces, con que las completes, amados, estoy seguro que no las completamos. Estoy seguro que vamos a decir, ah, caray, ¿cuándo fue la última vez? Pues hace 10 años, yo esto. Y hace, o no, pues yo dejé a mis padres cuando me casé ¿no? Vas a decir, hice un sacrificio. Y de ahí, a ver, cuéntale, amado hermano, para que nos demos cuenta cómo está nuestra comunión con el Señor y cómo está nuestra ignorancia y cómo hemos estado lejos de los principios de la palabra, tanto el hombre como la mujer, porque ahora resulta que como la mujer, como dice mi esposa, ella es empoderada, autónoma, esto. Ya la mujer no tiene que sacrificar nada. Y se le enseña a la mujer ahora a ser autosuficiente, todo eso, que tiene que ver por ella, y ya ella y nada más. Entonces la mujer de la escritura dice que aún moría su carne, sacrificaba su vestimenta, que mejor quería ponerse vestidos lujosos, no se los ponía por amor, por prudencia, pero vivía bajo una promesa de que no iba a tener ninguna amenaza y era honrada. El Señor era de alta estima delante de los ojos del Señor. Qué hermoso que uno pueda decir, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Que diga el Señor de nosotros eso, como lo dijo de Cristo, es un milagro, es una gracia. Y en esto, amados, vamos a meditar en esta palabra de Romanos capítulo 12. El amor de esposo, amado, es un amor sacrificial, así de sencillo. Y ese sacrificio va a traer un grande gozo, una gran retribución, porque es la entrada a un amor glorioso, completo, pleno, ni nada más ni nada menos, un amor que asemeja al amor de Cristo y su iglesia, que tiene que ver con nuestra salvación, un amor ágape, amados hermanos, como Cristo nos amó. Así tenemos que amar a nuestras esposas, así nos tenemos que amar de una manera sacrificial, humilde, despojada de nosotros mismos, de nuestros conceptos, de nuestras conveniencias. Y esto, amados, Dios nos prueba, porque aún la misma palabra de Dios, ¿verdad? Puede presentarse, si la torcemos, ¿verdad? Puede presentarse como un obstáculo para ver dónde está la intención, como le pasaba a los fariseos, que decían, no es posible sanar en sábado, porque la palabra dice, y olvidaban la esencia del amor. Como pasaba con las ofrendas, que decían, todo el dinero que le puedas dar a tu padre y a tu madre, si tú lo entregas como un corbán, una ofrenda especial, te es lícito, es corbán todo aquello con lo que yo puedo ayudarte. Dice, pero ignoran y olvidan la esencia del amor, que dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces todo este concepto es muy importante, amados hermanos. Es muy importante poderlo entender para poder cumplir con la voluntad de Dios y cosechar un buen fruto en nuestro matrimonio, que realmente lo disfrutemos, estemos disfrutando esta relación, esta comunión. No creo que el Señor nos haya llamado, ¿verdad?, a una vida a medias. La promesa dice que Él nos llamó a una vida abundante.
y que el ladrón vino a robar, a matar y destruir esa vida abundante. Si nosotros somos diligentes y tenemos esa fe y somos constantes y perseverantes en la voluntad de Dios, vamos a tener esta vida abundante, abundante de gozo, abundante de plenitud, abundante de amor, y vamos a conocer verdaderamente al Señor, no de oídas, sino viéndolo realmente como Él es. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El Señor nos pide que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir un sacrificio vivo? Que no mueras físicamente, sino que estés muriendo y sigas vivo, ¿no? Parece trabalenguas. Un sacrificio vivo se refiere a que mueras en tus emociones, pero sigas viviendo en la carne. Eso se refiere, que no es un sacrificio muerto, o sea, que te sacrifiques en vida, tu vida deje de latir, tu corazón deje de latir. El sacrificio vivo es un sacrificio en el cual estás muriendo a tu conveniencia, a tus orgullos, a tu carne, a tus pensamientos, para que esto sea algo santo al Señor, agradable a Él. Y este culto es como esa voluntad que tuvo el Señor, de manera razonada. Estos sacrificios se tiene que razonar bajo la convicción de la palabra, amados hermanos. Por eso la palabra hace este milagro. Si no amamos al Señor, si no estamos en obediencia, si no estamos en santidad, no vamos a comprender esto, ni a ponerlo en nuestro corazón. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay que morir a nuestras pasiones, hay que morir a nuestras culturas, hay que morir a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres familiares. Hay que morir a todo lo que somos con tal de manifestar ese amor sacrificial, primeramente para Dios, pero después para nuestro cónyuge, que nuestra esposa vea que nos estamos sacrificando por amor, con una convicción, con un deseo de valorar, de agradar, de morir a nosotros para construir en un amor, de que se vea ese sacrificio como Cristo hizo por nosotros. Cristo, siendo nosotros indignos, Él mostró su amor. Dice, porque en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Amados hermanos, el Señor se despojó, se humilló, nos amó, se sacrificó por nosotros, y esto a veces no nos conmueve, amados hermanos, no nos conmueve ese sacrificio, pero si estamos en el Señor nos debe de conmover y lo tenemos que dar. Y el entender esto, cuando nosotros entendimos lo que Cristo hizo por nosotros, el amor se correspondió. Y si nuestra esposa entiende que estamos hechos haciendo sacrificios por ella, ella lo va a agradecer, y esto va a ser una herramienta muy importante. Cuando yo entiendo que mi esposa está haciendo un sacrificio por mí, que se está dando toda ella para mí, para el matrimonio, porque me ama, esto debe de motivar esa correspondencia. El no saber reconocer el sacrificio mutuo, santo, agradable a Dios en el Señor, ha sido la causa de los divorcios, la causa de los fracasos maritales. Por eso dice la palabra que esto no va a venir en una mente humana. No nos tenemos que conformar ni entenderlo desde el mundo, solamente lo vamos a lograr entendiéndolo desde la palabra, para que podamos comprobar que realmente la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida, y en ella vamos a estar seguros, confiados, fortalecidos en el amor para salvación y vida eterna. Amén. Y qué importante es no olvidar en nuestro matrimonio nuestra relación con Dios, porque el Señor no pierde el control de nuestro matrimonio. Dice la palabra en el libro de Job que Él no atribuyó despropósito alguno en todo lo que le pasaba. Y así nosotras, en caso de las mujeres, no olvidarnos que también el Señor nos trata a través de nuestro matrimonio. Hay una palabra en Génesis que dice como consecuencia del pecado, y que fue como una sentencia para la mujer, que dice: ahora tu deseo será para tu esposo y él se enseñoreará de ti. Porque muchas veces pasa esto en nuestro matrimonio y de repente lo veo más
más áspero conmigo o empiezan a haber esas situaciones, ¿no? Quizás meditar, nos haría muy bien meditar en nuestro corazón, ¿sí? Porque un hijo de Dios siempre se examina, a ver, Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres enseñarme en todo esto, Padre? Quizás yo he sido de la misma manera como veo que mi esposo es conmigo, quizás yo he recibido el mismo trato. Tú has recibido el mismo trato de mí, ¿sí? Porque hay una parte de la palabra que dice que el pecado, nuestras malas obras, el Señor, en el Salmo 50 me parece, dice que el Señor pone nuestro pecado delante de nosotros. Muchas veces, ¿por qué no vemos también esa honra del esposo hacia la esposa, ¿no? Y eso no le da carta abierta a los esposos, ¿verdad? Para que ahí, quizás... De ahí se agarren. Ajá, de ahí se agarren, como dice mi esposo. Sino que también hay situaciones que a veces hasta ni ellos se dan cuenta y ellos, a lo mejor nosotros podemos sentir esa aspereza, ¿no? Porque es un trato también de Dios con nosotras. Y siempre una mujer del Señor, una hija de Dios, va a examinar su corazón. Es decir, Amén. Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué cosas quieres pulir en mí? Porque dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Bueno, nomás para recalcar esto que decía mi esposa, para no agarrarnos de ahí, es necesario que nuestra esposa sea probada y tenga tropiezo, ¿eh? Porque eso es necesario para que ella crezca, pero hay de aquel por los que vienen los tropiezos, ¿no? Hay de aquel que está siendo usado para que la esposa se humille, porque mejor fuese que se amarrara una piedra de molino en el cuello y se echase a un río que hacer tropezar a tu esposa. No le vais a decir, es que yo soy así para que tú crezcas espiritualmente y ahí te va. No, nunca hagamos eso, hermanos, porque esto sí sería una tragedia para nuestra salvación y el Señor derramaría toda su ira, amados hermanos. Pero, amados hermanos, ya nos queda poco tiempo, vamos concluyendo. Lo importante del amor de esposo está en el sacrificio vivo. En el sacrificio vivo de humillar nuestra carne, despojarnos como una decisión por fe. Y esto solamente viene de nuestra comunión con Dios. Si no estamos teniendo esta condición, si no lo entendemos o no lo estamos haciendo, tenemos que correr inmediatamente a la cruz y decirle, Señor, enséñame a humillarme, dame la sabiduría para no caer en tentación, dame la sabiduría para ser aprobado, yo quiero humillarme yo solo, yo quiero ser ese hombre que tú quieres que yo sea, enséñame a sacrificarme como tú te sacrificaste por mí. Y el Señor va a contestar esa oración, va a responder esa oración, porque tanto el hombre como la mujer estamos siendo tratados por el Señor para pulir nuestros defectos que impiden llegar a la vida eterna. Y eso es lo que Él quiere, que nos despojemos, quitemos la soberbia, quitemos el orgullo y nos vamos a ir dando cuenta que vamos avanzando cuando el amor abunda, cuando el fruto de ese sacrificio empieza a abundar en gozo, en paz, en plenitud, en amor. Amados, no olvidemos, no dejemos pasar por alto esto, porque mañana si Dios nos presta vida, vamos a concluir con ese tema del amor y lo vamos a ver un poco más detalle. Pero el amor del matrimonio, para que brille, debe de haber antes un sacrificio de humildad, un sacrificio de morir a nuestra grandeza, despojarnos de lo que somos, de lo que creemos, no ver por lo nuestro, sino por lo que le conviene al Señor y considerarnos unos a otros, a los demás como superiores a nosotros mismos y aún a nuestras esposas. Eso es algo muy importante porque decimos, no, yo soy cabeza. Dios me llamó a hacer cabeza y no cola, ¿verdad? Y eso a veces crea soberbia y empieza a poner áspera la relación. Y por guardar ese mandamiento, entre comillas, estamos rompiendo el otro, que es lo que yo decía. El otro que es principalmente tratar con honra, no ásperamente, ¿no? A nuestras esposas para que nuestras oraciones no sean estorbadas, poniéndonos un candado el Señor, como diciendo, pues si quieres que tu vida espiritual avance, trata bien a tu esposa. Y esto requiere un sacrificio muy grande, que solo lo vamos a obtener si miramos a Cristo, si tomamos de Él conociéndolo en verdad, si por Él somos enseñados, si en verdad habéis sido enseñados por Él, conforme a vuestra vana manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el que está viciado conforme a los deseos engañosos, y revestíos del nuevo, el cual está formado en Cristo, en la justicia y la santidad de la verdad.
Si hemos sido enseñados por el Señor, despojémonos del pasado y fortalezcámonos en la gracia del presente, del futuro en Cristo, que es realmente vistiéndonos de amor, de justicia, de santidad, para que el matrimonio salga adelante. No puede haber, amados hermanos, una plenitud en el matrimonio sin el sacrificio, sin el morir a nosotros. Es imposible, porque esto no puede ser, tiene que ser así, no hay otro camino, amados hermanos. Ese es el único evangelio. La buena noticia para saber que nuestro matrimonio puede ir bien es muriendo a nuestros pecados, muriéndonos a nuestras soberbias, arrepintiéndonos de nuestra jactancia y presentando nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, que no está conforme al mundo, porque el mundo te puede decir, oye, no te dejes de tu mujer, ¿cómo te estás dejando? Eso dice el mundo, pero nosotros decimos, me estoy humillando porque eso le conviene al Señor. Oye, ¿cómo dejas que tu mujer te hable así, te diga, mira, yo primero se lo voy a entregar al Señor? Y Él hará, porque me está probando, me está puliendo, me está ayudando. Obviamente tratará con ambos, porque el Señor juzgará. Y en eso tenemos que tener también una sabiduría de proteger a nuestra mujer para que no sea juzgada por el Señor por su pecado. Ya hablaremos de esto en los siguientes, más adelante en las siguientes secciones. Pero para no extendernos mucho, amados, debe de haber ese sacrificio que solamente es posible unidos y pegados al amor del Señor. Solo es posible clamándole al Señor, creyéndole en espíritu y en verdad, y esto realmente sucederá si nosotros creemos en Él. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, pues se nos pasó el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Ya son las 11 de la noche, hora del centro de México. Y bueno, amados hermanos, mañana vamos a terminar la sección número 2 de estudios maritales. Son 10 secciones, ¿verdad? Esperemos, vamos a ver, aunque termine la cuarentena, pues le seguimos, primeramente Dios. Son 10 secciones, llevamos 2, ya vimos la unidad, ahora estamos viendo la del amor. Si Dios nos presta vida, continuaremos adelante. Mañana terminamos con esta sección del amor en el matrimonio. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a dar nuevamente unos saludos, ¿verdad? Pero ahora pues también voy a dejar que participe mi esposa, porque siempre yo mando los saludos, ahora le voy a dejar a ella, ¿verdad? Vamos a ver. A nuestro hermano Jorge y nuestra hermana Lulú, que nos saludan y nos escuchan desde Oca del Monte. Nuestra hermanita Patti con nuestro hermano Cres desde la Ciudad de México, nuestro hermano Josué con su esposa Ney desde Songolica, nuestra hermanita Auri con su esposo Alejandro desde Córdoba, Veracruz. Nuestro hermano Armando y Mariana, ¿verdad? Un saludo grande de aquí también de Córdoba. Ya saludamos a nuestra hermana Lulú y nuestro hermano Jorge. Nuestra hermana Ana Ivette Muñoz Méndez de Lima, ¿verdad? Es de allá de Perú. Si estoy bien, hermana, confírmeme. Mandamos un saludo muy grande, qué bueno que nos escucha desde allá de Lima, un gozo. Nuestra hermana Nayeli, aquí de Córdoba, Veracruz. Hermana, gracias por seguir esas enseñanzas, gloria a Dios. Nuestra hermana Leti de Huatusco, ¿verdad? Nuestra hermana Leti de Huatusco, le mandamos un saludo muy grande. Nuestro hermano Beto y su esposa de Lima, su hermano Beto, a su esposa, le mandamos un saludo muy afectuoso. Amén. Nuestro hermano Tito, ¿verdad? Nuestro hermano Tito también de Perú, un grande abrazo, amado hermano. Un abrazo que vaya hasta allá en el amor del Señor. Nuestra hermanita Rosy, aquí en Córdoba, con su esposo Eder, ¿verdad? Sigue mi esposa. Amén. Nuestra hermanita Susana, de aquí de Córdoba. Nuestra hermanita Noemí, con su esposo en Fortín. Nuestra hermanita Katy Rodríguez, Playa del Carmen. Ajá. Nuestro hermano Andrés y su esposa Mari, su esposa está en Playa y el hermano Andrés ahora está trabajando en Cozumel, le mandamos un saludo. Nuestro hermano Quique Torquemada, nuestro hermano Quique, un saludo muy grande desde aquí, desde México, una bendición que nos esté escuchando. Nuestro hermano Rosy, ya la saludamos, a nuestro hermano Andrés también, nuestra hermana Susi también, nuestra hermana Rocío Coach, nuestra hermana Rocío, un abrazo grande, ¿verdad? Y desde León, Guanajuato, ¿verdad? Sí, está en León, Guanajuato. Un abrazo muy grande. Nuestro hermano Lulu, ya le saludamos. Nuestro hermano Eduardo Tejeda, un abrazo muy, muy grande, él y a su esposa.
Ajá, sigue. Nuestra hermanita Leti de Huatusco, nuestra hermanita Lulu, ya la saludamos, nuestra hermanita Rosy, nuestro hermano Eder, nuestro hermano Alan con nuestra hermanita Laura, nuestro hermano, y creo que ya son todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, amados Gloria al hermanos, qué alegría saludarlos a todos. Un abrazo muy grande, amados, un abrazo grande para la gloria del Señor. Y si Dios quiere, amados, mañana nos vemos. Mañana a la 1 de la tarde seguimos con temas doctrinales de la palabra de Dios. A las 10 de la noche seguimos con nuestra meditación de matrimonio. Amén. Viernes a la 1 tenemos estudio también de la palabra en vivo vía Facebook. Y el viernes 8 de la noche nuestra reunión congregacional virtual por videoconferencia. Y domingo 11 de la noche, 11 de la mañana, 5 de la tarde, nuestra reunión congregacional. Amados hermanos, que descansen, pongan por obra estos meditaciones, estos pensamientos, esta palabra de Dios en nuestro matrimonio para dar buen fruto y ser fortalecidos en el Señor. Amados hermanos, un abrazo muy grande, bendiciones, paz en el Señor, verdad que una alegría saludarlos a todos por este medio y muchas gracias por darse el tiempo de seguir participando en estas enseñanzas. Dios Amén. les bendiga. Amén, amados hermanos, un abrazo, que descansen y primero Dios nos vemos mañana, nos escuchamos por este medio. Bendiciones a todos. Paz en el Señor. Paz en el Señor.